tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión retomamos, mejor dicho, el análisis de las corrientes geográficas, pasando a ver en detalle una de las más importantes o de mayor trascendencia que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX, como lo fue la geografía de la percepción. Así que les invito a verlo. Antes que nada, pongámonos un poco en contexto. Recordemos que a partir de los años 50 y luego de la Segunda Guerra Mundial, del auge de las geografías vinculadas más al determinismo, más al posibilismo, va a aparecer otra corriente geográfica, que es la cuantitativa, que es la que va a pensar el espacio como algo totalmente abstracto, como un mero contenedor, y que va a ser analizado en base a modelos, en base a sistemas, en base a prescripciones, todo vinculado con la geometría, vinculado con la matemática, y que va a tender a deshumanizar el espacio geográfico, ¿sí? Por eso, ese es en este contexto lo que va a surgir a partir de los años 60, es un desarrollo que es el que va a estar de la mano del descubrimiento de un campo amplio de las percepciones subjetivas de la realidad, y que las ciencias sociales, como ocurre o como ocurrió siempre, van a estar inmersas en este cambio de pensamiento, y por lo tanto esto se va a trasladar a la geografía y va a dar lugar a la aparición de una nueva forma de pensar y analizar el espacio. Lo que tenemos que entender es que para esta corriente geográfica, cada persona o cada colectivo va a tener una percepción sesgada del entorno, y que a la vez se va a mover en un universo personal organizado concéntricamente en torno a él, a ella o a ellos. Es decir, la manera en la cual se empieza a pensar el espacio va a depender mucho más de lo subjetivo, y va a tener escalas que se van a ir fragmentando de acuerdo a la distancia, tanto espacial como afectiva. Eso va a ser el principal cambio que va a traer la geografía de la percepción. Pero acá vale hacer una aclaración. Cuando hablemos de geografía de la percepción, también vamos a encontrar que se la llamó geografía del comportamiento, del behaviorismo, que sería básicamente lo mismo pero con la raíz anglosajona, también fenomenológicas, existencialistas, experienciales, subjetivas, culturales, geografías de lo vivenciado, y Capel, en el año 1982, lo que va a proponer, en base a todo el bagaje epistemológico que se fue desarrollando alrededor de esta corriente geográfica, va a proponerlas o va a encolumnarlas bajo el nombre de geografía humanista o humanística. Vale aclarar que al día de hoy esta corriente geográfica no desapareció, sino que sigue coexistiendo con todas las otras corrientes, algo que ya vimos en los videos previos sobre epistemología. Este tipo de corriente geográfica sigue siendo cultivada y se van a desplegar con mucha fuerza alrededor de los conceptos de lugar y paisaje, ¿sí? Y vale aclarar que la metodología que predomina dentro de esta corriente es la cualitativa, es un trabajo de campo muy fuerte. Entonces lo que se va a producir es un fuerte cuestionamiento al neopositivismo y a las corrientes anglosajonas tecnocráticas que se volcaban en la geografía cuantitativa. Y esto va a converger no solo, como dije antes, con el problema de la posguerra, sino también el problema de la abstracción del espacio, y también la aparición con fuerza del existencialismo, el retorno a lo particular, a lo singular, el retorno a lo humano, ¿sí? que se había prácticamente intentado borrar en las corrientes geográficas anteriores. En este sentido, el interés principal de esta geografía va a ser el comportamiento de los individuos y sus percepciones, y en este sentido también va a primar la dimensión personal y subjetiva en la reflexión sobre el espacio. ¿Cómo podemos esto materializarlo con un ejemplo? Básicamente piensen ustedes cuando van desde su casa hacia otro lugar particular, o por qué, por ejemplo, ustedes pasan más tiempo cuando están en su casa en un lugar que en otro. ¿Sí? Básicamente esas son las cuestiones por las cuales se va a basar el campo de investigación de la geografía de la percepción, es decir, qué recorrido, por qué tal persona hace tal recorrido al ir
de un punto A al punto B, porque, o qué percepciones, qué experiencias tiene respecto a su casa, respecto al lugar en donde trabaja, respecto al lugar de esparcimiento, respecto a otras ciudades o hacia otros lugares que no ha visitado. Es la distancia absoluta en este sentido, y como venía analizado en la corriente cuantitativa, no va a tener nada que ver con la distancia afectiva que uno puede tener con un sitio, ¿sí? Y esto, a su vez, no es algo fijo, sino que va a ir cambiando según la persona y según también el tiempo en el cual se plantee esta investigación. Por ejemplo, para alguien que vivió toda su vida o vivió su infancia y su adolescencia en una ciudad, su casa va a representar algo en sus años de niñez, la plaza del pueblo va a representar algo en sus años de adolescencia, pero ya de adulto, quizás mudado hacia otra ciudad, eso va a representar otro tipo de recuerdos, como un tiempo pasado, pero que sin embargo, a pesar de estar lejos, va a estar fuertemente vinculado. En este sentido también es importante considerar el auge en los años 70 y una apertura en los años 70 de la geografía hacia la psicología, en donde se va a orientar todo este campo de investigaciones en torno a una pregunta: ¿cómo interviene la conformación psicológica de las personas cuando deciden moverse? Cuando se mueven, ¿por qué y cómo se mueven? Es decir, esto se va a estructurar en base a sus percepciones, a sus comportamientos, a sus experiencias, pero también en base al arraigo, en base a los desplazamientos y en base a los itinerarios diarios o de distinta frecuencia temporal que desarrolle, y ya no tanto en lo que tiene que ver con estadísticas y fórmulas como lo era en la corriente geográfica cuantitativa. Vale recordar que al pasar a este tipo de geografía, esta geografía de la percepción, lo que nosotros también tenemos que trasladar es el análisis del espacio abstracto, tal como teníamos en la geografía cuantitativa, hacia el espacio concreto, personal, y hacia el espacio, básicamente el espacio vivenciado, ¿sí? En donde lo socioeconómico y cultural juega un papel preponderante, y de ahí es que deviene la utilización del concepto de lugar como el entrecruzamiento de espacios e identidades, ¿sí? Esto, cuando analicemos el concepto de lugar, lo vamos a ver con mucha mayor claridad, pero la aparición con fuerza del concepto de lugar en esta corriente geográfica deviene de esta cuestión, ¿sí? Ya es por dónde se mueve, por qué se mueve y qué afinidad tiene o qué le representa a la persona esos espacios por los cuales se mueve, o esos colectivos en los espacios a través de los cuales se mueve. Finalmente, y como una breve referencia, Lowenthal, Peter Gould, David Lowenthal, Peter Gould o Armand Fremont van a ser tres de los principales exponentes, no los únicos, ¿sí? Incluso va a haber un trabajo de Peter Gould en el año 1975 que se va a llamar, lo tengo anotado acá, Imágenes mentales del espacio geográfico, ¿sí? Que es un trabajo que se va a centrar mucho en cómo se representa el espacio a través de la cartografía y puntualmente a través de los mapas mentales, ¿sí? Pero lo que es importante entender acá es que lo que prima es la percepción de la persona o del colectivo de individuos, y no ya se puede pensar a partir del surgimiento de esta corriente en el espacio geográfico como un mero soporte o como una mera extensión. Así que bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias y nos estamos viendo.